Tengan todos muy buenos días. La Cámara de Cooperación Económica Venezolano-Rusa, CABERUS, da la más cordial bienvenida a organizaciones y público general al webinar Rusia, Mercado Turístico de Alto Valor. Esta actividad se lleva a cabo en marco de la apertura del vuelo directo Moscú-Caracas, Caracas-Moscú, por parte de nuestra aerolínea Conviasa. La apertura de dicho vuelo ofrece grandes oportunidades para el intercambio turístico emisor y receptor de viajeros venezolanos y rusos en nuestros destinos a corto plazo. Queremos agradecer de manera especial al señor Nicola Furnari, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, AVAVIT, y la señora Carolina Aristimuño, gerente general de la asociación, por su invaluable colaboración en la divulgación de este evento. Extendemos nuestro agradecimiento a las agencias de viajes y turismo afiliadas a Avavit, a la aerolínea Conviasa, a Venetur, al Ministerio del Turismo y público interesado por su presencia. La presentación de este webinar estará a cargo del señor Pablo Kandurin, ex becario de Funda Ayacucho para estudios de pregrado en politología de la Universidad Estatal de Tver y ganador de una beca para estudios de postgrado por parte del Estado ruso. Durante sus 8 años en Rusia, se desempeñó en diversas actividades, todas relacionadas con el contacto económico y cultural entre Latinoamérica y Rusia, siendo las más relevantes el acompañamiento diplomático, la guía de viajes y su trabajo como directivo en el Centro Cultural Latinoamericano de Tver. Desde su regreso a Venezuela en 2016, ha trabajado activamente en el establecimiento de lazos duraderos entre ambos países, siendo la constitución de la CABERUS uno de los pasos más importantes para el cumplimiento de este objetivo. Estimados participantes, en caso de tener alguna pregunta, pueden formularla en el chat. Nuestro equipo de producción estará atento a las preguntas para que sean realizadas y respondidas al final del webinar. Señor Pablo, cuando desee, puede iniciar su presentación. Hola, muy buenos días a los colegas, compañeros, asistentes y participantes a este evento denominado Rusia, Mercado Turístico de Alto Valor. Voy a compartir la pantalla para que vean la presentación que preparamos. Ok, creo que ahora se ve bien. Pues sí, mi nombre es Pablo Kandurin, soy el presidente de la Cámara de Cooperación Económica Venezolano-Rusa, CABERUS. CABERUS es una organización joven, se empezó a conformar en el año 2019 y obtuvo personalidad jurídica en este año 2020. Asume como principales objetivos el desarrollo, la proyección y la potencialización de mercados, de negocios entre Rusia y Venezuela. Es por eso que en el marco de la apertura del vuelo de nuestra aerolínea bandera Conviasa hacemos esta actividad con el apoyo de nuestros compañeros de Avavit. Siendo así, pasamos a la presentación como tal. ¿Es Rusia un mercado turístico atractivo? Quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio con nuestra mente y pensáramos en la palabra Rusia. ¿Qué asociamos con este nombre? ¿Qué asociamos con estas 5 letras cuando oímos Rusia? Yo podría ayudarlos un poco y nombrar el frío, el vodka, el comunismo, las armas, los astronautas, los osos corriendo por las ciudades rusas, la mafia, los espías, etc.
Y realmente Rusia, bueno, sí tiene parte de eso, pero es mucho más. Rusia, ok, ¿un problema con la presentación? Sí. Rusia es un país con una vasta historia, es un país, es un estado que se conformó en el año 862, tiene mucho más de 1000 años de historia. Cuando pensamos en Rusia o cuando hablamos en Rusia, hablamos además de esos estereotipos que son muy comunes, digámoslo así, en Occidente. Bueno, hablamos de historia rusa, hablamos de Catalina la Grande, hablamos del zar Pedro I, hablamos de Iván el Terrible. Pensar en la historia rusa es pensar en Nicolás II. Pensar en la historia rusa es pensar en la Revolución de Octubre, en la Revolución Bolchevique, en personajes tan icónicos como Vladimir Lenin. Es pensar en la victoria en Berlín en la Segunda Guerra Mundial. Pensar en Rusia o hablar de Rusia es hablar del rol histórico que ha tenido dicho país, es hablar del buen o mal ejemplo del socialismo, es hablar de la Guerra Fría, es hablar del primer ser humano en el espacio. Pensar en Rusia es pensar en su cultura, es un país con un gran bagaje cultural, es el país del poeta Alexander Pushkin, es el país de León o Lev Tolstoy, con su Ana Karenina, con su Guerra y Paz. Pensar en Rusia y en su cultura es pensar en Mendeleev y en la tabla periódica de química que creo que todos en algún momento de nuestras vidas estudiamos. Hablar de Rusia es hablar de Dostoyevsky, de su Crimen y Castigo, de los hermanos Karamazov. Hablar de Rusia es hablar de Mayakovsky, de Boris Pasternak, de Akhmatova, de Chekhov. Hablar de Rusia es hablar también de arquitectura, es pensar en los palacios y museos de San Petersburgo, es pensar en la Plaza Roja, en el Kremlin de Moscú, es pensar en esos palacios subterráneos que son las estaciones de metro de Moscú, de San Petersburgo, de Kazán. Hablar de Rusia es hablar de estos edificios imperiales y, ¿por qué no?, también de los edificios soviéticos que con su arquitectura brutal, en el sentido estricto de la palabra, impresionan y dejan sin palabras. Hablar de Rusia es hablar del país más grande del mundo, es hablar de un país que comienza en el Atlántico, en el oriente ruso, y termina en el centro de Europa, con Kaliningrado. Hablar de Rusia y de su naturaleza es hablar de la península, de la Kamchatka con sus volcanes, es hablar del norte ártico, del sur caucásico, de las estepas, y del río Volga, el río más grande de Europa. Para viajar a Rusia, nosotros los venezolanos tenemos ventajas comparativas si nos comparamos, valga la redundancia, con otros países. No se amerita visa para viajar a Rusia desde Venezuela, vale tener el pasaporte vigente al día y con eso es suficiente para poder entrar en cualquier aeropuerto internacional de Rusia. Por supuesto, actualmente hay ciertas limitaciones tanto del Estado venezolano. Escuchamos ayer las limitaciones que fueron aplicadas por el Ejecutivo Nacional con respecto a los vuelos desde Venezuela, pero también en Rusia hay una serie de limitaciones. La situación epidemiológica en Rusia no está resuelta, sino todo lo contrario, han ido en aumento los casos del coronavirus y por eso hay limitaciones para los extranjeros entrar a Rusia en este momento. Sin embargo, esperamos que esta situación pase, que este año venidero 2021 sea mucho mejor que este 2020, que también dejó muchos, o está dejando muchas lecciones, pero quisiéramos, por supuesto, retomar al nivel de vida, a las dinámicas de vida a las que estábamos acostumbrados.
sobre todo en el ámbito del turismo. Las mejores épocas para visitar Rusia dependen, por supuesto, de cada viajero y de cuál es el objetivo de cada persona. Pero, por supuesto, para las personas provenientes de América Latina, de países tropicales y caribeños, como Venezuela, lo más recomendable es que viajen en las épocas de entre abril y mayo y septiembre y octubre, debido a que las temperaturas son mucho más amigables. Se consiguen temperaturas en primavera, abril, mayo, de entre 13 y 20 grados centígrados. En verano suben mucho las temperaturas, llegando a 30, incluso 35 grados. Y en octubre bajan de nuevo a 15, 10 grados centígrados. Entre los datos complementarios, es importante saber a la hora de ofrecer paquetes turísticos a la Federación de Rusia que el transporte, tengo varios datos complementarios acá, pueden verlo en la presentación. El primero es el transporte. La red de metro y de autobuses en cualquier ciudad rusa, sobre todo en las grandes, está muy bien desarrollada. En las capitales de Rusia, como San Petersburgo, como Moscú, como Kazán, los metros están totalmente accesibles y prácticamente en cada 2, 3 esquinas de la ciudad vas a conseguirte una estación de metro. De igual manera, el sistema de autobuses tiene un desarrollo inigualable y podrías llegar a cualquier punto de la ciudad moviéndote dentro del sistema metro, que está a su vez mezclado, está integrado con el sistema de autobuses. De igual manera, los ferrocarriles en la Federación de Rusia están muy bien desarrollados. Se puede conectar cualquier ciudad prácticamente de la Federación de Rusia, independientemente de si se encuentre en la parte asiática, en el oriente ruso, o en Moscú. Se pueden conectar mediante vías férreas. De igual manera, los vuelos internos en Rusia están muy bien desarrollados. Hay una red completa de aeropuertos en ciudades grandes y pequeñas, y fácilmente llegando a Moscú se podría conectar con cualquier ciudad de la Federación. Hasta hace 8 o 10 años había un gran problema para los turistas que no hablaban ruso y viajaban a la Federación de Rusia, ya que en todos los sistemas de transporte estaban los textos nada más expresados en cirílico y en ruso. Desde hace 10 años para acá, Rusia ha tenido una política de apertura en el ámbito turístico. Se han llevado a cabo eventos de diferentes índoles. Se llevó a cabo el Mundial de Fútbol, se llevó a cabo las universiadas, que son los juegos más grandes de universidades a nivel mundial, en la ciudad de Kazán. Se llevó a cabo las Olimpiadas de Invierno en Sochi. Se han hecho campeonatos internacionales en todos los deportes habidos y por haber, y es por ello que las ciudades se han tenido que adaptar a los estándares internacionales exigidos por estas organizaciones, y ahora en cualquier estación de metro, en cualquier estación de autobuses o de ferrocarriles, todo se encuentra traducido al alfabeto latino. Otro punto importante son las monedas y pagos. Hay que acotar que en Rusia usted puede llegar con su tarjeta de crédito internacional y pagar sin ningún problema. Usted puede asistir a cualquier cajero automático y introducir la tarjeta y recibir de regreso rublos, que es la moneda nacional rusa, para pagar en cualquier lugar en efectivo. Pero en cualquier lugar aceptan, en cualquier restaurante, en cualquier tienda, en cualquier negocio, aceptan tarjetas internacionales. También es importante acotar que, viéndolo desde una perspectiva de negocio, Rusia está incluida en el sistema SWIFT y se pueden hacer transferencias internacionales desde y hacia Rusia sin ningún tipo de problemas. La vestimenta y clima, ya les conversé un poco sobre las mejores épocas del año para visitar Rusia, y por supuesto que hay que tener en cuenta las temperaturas.
en invierno con temperaturas de incluso menos 25 grados, menos 30 grados, es importante irse bien abrigado porque si no, la experiencia va a ser negativa. Con respecto a las telecomunicaciones, el Internet en Rusia es abierto, sin ningún tipo de bloqueos para los servicios a los que estamos acostumbrados, Google, YouTube, los correos, todos los servidores de correos sirven y funcionan en Rusia de la mejor manera, PayPal, bueno, todas las redes sociales, no hay realmente limitaciones de ningún tipo. La red, además 4G, está muy desarrollada en todo lo que es la Federación de Rusia. Hay cobertura prácticamente omnipresente y de muy buena calidad. Además que los datos, los servicios de telecomunicaciones son muy económicos, incluso comparados con países de América Latina y hasta Venezuela. Lo que respecta a la atención médica, es importante acotar que la red pública de salud en Rusia es muy accesible y atienden emergencias para cualquier persona. Sin embargo, la recomendación es que obtenga el viajero con su agencia de viaje de su preferencia un seguro internacional para que la cobertura en temas de salud se amplíe y para que sea más efectiva. Quisiera pasar a conversar sobre el turismo receptivo para viajeros rusos. Es decir, recibir en Venezuela o preparar a Venezuela, prepararnos como prestadores de servicios en Venezuela para recibir un flujo de turistas desde Rusia hacia nuestro país. Viajar, una tradición rusa. Desde la época soviética, en cada familia soviética rusa se ha viajado mucho durante toda la vida. Habían programas, habían posibilidades para que las personas se desplazaran desde el norte al sur, del sur al centro, del este al oeste. Es por eso que todas las familias rusas tienen tradición de viajar. Si bien esto se ve afectado en la época de los años 90, en la década de los 90, debido a la gran y profunda crisis que sufrió el país, todas las repúblicas exsoviéticas, desde el año 2000 en adelante, se retoma la actividad turística en Rusia, esta vez variando un poco o cambiando o mutando los destinos tradicionales que antes estaban dentro del propio país, pasan a ser países extranjeros. Es así como Turquía y Egipto se convierten en referencia, se convierten en países destino de un turismo masivo ruso, pero como uno puede viajar a un país un año, 2 años, 3 años, pero ya al quinto, al sexto año, el mercado busca diversificarse. Y eso es lo que ha pasado en los últimos 15, 10 años con el flujo de turistas rusos. Hay países que se han visto beneficiados por esta apertura turística rusa, como países del sur de Asia, Tailandia, por ejemplo. También esa expansión ha llegado a nuestros vecinos del Caribe, sobre todo República Dominicana y Cuba. Entonces, para poder prepararnos y eventualmente recibir a algún turista ruso, a un grupo de turistas rusos, a un flujo de turistas rusos, es importante conocer al turista ruso. Entonces, ¿cómo organiza sus viajes el turista ruso? El turista ruso usualmente, y sobre todo con viajes de largas distancias, los planifica con mucha antelación. Los planifica además con agencias de viajes. Es decir, el porcentaje de turistas rusos que planifican su viaje de manera personal, sin apoyo profesional, es muy bajo. Aunque ha crecido últimamente, lo normal, lo tradicional, es que el ruso vaya a su agencia de viaje de preferencia, allí le oferten todos los destinos que tienen
y le ofrezcan un paquete. Usualmente los paquetes que compran los rusos son todo incluido, desde el vuelo de salida, desde Moscú o desde San Petersburgo o desde cualquier ciudad rusa. Incluso a veces se incluye la recogida en la casa del turista hasta la llegada al país del destino, todas las comidas, todas las excursiones en el país de destino y todos los servicios asociados a su viaje. ¿Qué consume el turista ruso? El turista ruso, como cualquier turista, siente interés por lo autóctono, siente interés por lo tradicional del país al que está visitando. Sin embargo, le gusta tener opciones. Le gusta tener opciones de devolverse siempre a lo conocido. Le gusta tener su desayuno europeo, continental, americano, su tostada, su mermelada. Es decir, es bueno ofrecerle lo autóctono, pero que también tenga él opciones a probar lo que ya está acostumbrado a comer. La idiosincrasia rusa. A diferencia del turista europeo, el turista ruso es muy exigente. Con esto no quiero decir que los europeos de la comunidad europea, digámoslo así, no lo son, pero el ruso es mucho más exigente. El ruso no tolera fallas en el servicio. El ruso es defensor de sus derechos. El ruso se queja mucho por los detalles. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pero a su vez, el ruso es un turista que deja muy buenas propinas, que valora el buen servicio. Es un turista que quiere ser atendido bien y rápido, pero que al recibir lo que está esperando, da una buena recompensa, bien sea en la relación interpersonal que se pueda crear entre el turista y el establecimiento, o en propinas y otras manifestaciones de agradecimiento. ¿Cuánto gasta el turista ruso? El turista ruso en el Caribe gasta un promedio de entre 130 y 155 dólares por día, además del traslado, es decir, los boletos aéreos y la estadía. Me refiero a idas a un restaurante, a servicios adicionales en la playa, masajes, etc. ¿Qué busca el turista ruso en un destino? Un alto porcentaje de los turistas rusos buscan destinos de sol y de playa. Sin embargo, últimamente esta tendencia se ha modificado ligeramente y los rusos están buscando también turismo, están buscando hacer turismo de aventura, están buscando hacer excursiones, están buscando hacer campamentos, subir montañas, hacer rafting, hacer buceo. Los rusos siempre buscan servicios de alta calidad. Los rusos valoran mucho la gastronomía, como les comenté antes, prueban lo autóctono, pero también quieren tener opción a lo tradicional para ellos. Los rusos valoran mucho la posibilidad de realizar compras en el país de destino. En nuestro caso, Venezuela, podría ser una bonita oportunidad para retomar lo que algún tiempo se hizo en Margarita, donde los turistas venían y hacían compras en la isla. Y también valoran mucho las manifestaciones culturales. Conociendo esta información anteriormente expuesta, desde la Cámara de Cooperación Económica Venezolano-Rusa, tenemos algunas recomendaciones para agencias de viajes y turoperadoras que quisieran hacer negocios con Rusia. Lo primero es, por supuesto, adaptar la oferta para el mercado ruso. Es decir, toda esta información que tenemos deberíamos sistematizarla y
utilizarla para nosotros adaptarnos al turista ruso y que no sea el turista ruso el que se adapte a nuestro país. Es decir, ofrecer lo que los rusos quieren encontrar. Un punto muy importante dentro de la oferta y el adaptarse a un mercado nuevo es conocer el idioma. El ruso habla muy poco inglés, a diferencia del europeo, a diferencia del viajero de la comunidad europea. Al ruso le gusta que le hablen en su idioma. El ruso valora mucho más, valora muy alto cuando una persona llega y le habla en ruso. Y cuando no tienen que utilizar un idioma que además no manejan bien para comunicarse con su prestador de servicios. Hay curiosos ejemplos de la utilización o de la adopción del ruso como idioma de servicios en países muy variados. Por supuesto, Turquía y Egipto, como receptores tradicionales de ese flujo de turistas rusos, se han adaptado y han adoptado el ruso como un idioma de servicio, pero también lo han hecho países con menos tradición turística o con una tradición turística más reciente, como Tailandia. También, si nos venimos al Caribe, hay políticas en la República Dominicana donde envían a jóvenes que estudian turismo, que estudian administración turística y hotelera, para que hagan la carrera en Rusia, se devuelvan al país graduados, pero además con un conocimiento profundo del idioma ruso. De esta manera, ellos se insertan en las dinámicas productivas, turísticas de su país, y el turista ruso es atendido por personas que conocen su idioma y además conocen su idiosincrasia. El caso de Cuba es particular, ya que las generaciones que hablan ruso son de 50 años hacia arriba, esto debido a la amistad histórica entre Cuba y la Unión Soviética. Sin embargo, estas personas han aprovechado esta oportunidad para reinsertarse o para desarrollarse profesionalmente y han hecho un buen aporte, un gran aporte, un valioso aporte a la industria turística cubana con relación a la recepción de turistas rusos. El segundo punto es establecer vínculos con agencias rusas. ¿A qué me refiero con establecer vínculos? Para recibir a un turista ruso en Venezuela, alguien lo tiene que enviar. Y si conocemos ya, si tenemos información de que el turista ruso se mueve, reserva y hace todo mediante agencias de viaje, lo normal es que una empresa venezolana o un grupo de empresas venezolanas, un grupo o una asociación de empresas, bien sea pública o privada, tenga una contraparte o sea la contraparte de empresas o grupos de empresas turísticas en Rusia. Para poder llegar a este nivel es importante, es sumamente importante conocer la cultura de negocios de Rusia. No es nada más querer hacer un contacto, un negocio puntual. Si queremos continuidad en la relación, y entendemos que eso es lo que se busca desde el Estado venezolano, con Venetur, con Conviasa, con Mintur, desde el sector privado, con Avavit y todo el grupo de prestadores de servicios, queremos mantener relaciones constantes. Lo que menos queremos es que este vuelo que va a comenzar, esperemos que en el corto plazo se mantenga. Lo que menos queremos es que se cierre dentro de 3, 5, 6 meses. Entonces, para poder llegar a ese nivel de compenetración, tenemos que conocer a nuestra contraparte. Tenemos que hablar el idioma de nuestra contraparte. Tenemos que crear relaciones de confianza con nuestra contraparte. Un punto importante es que al establecer relaciones comerciales con actores rusos, es importante
tener mecanismos de pagos, bien sea en Rusia o en países neutrales, principalmente europeos, que puedan enviar y recibir pagos desde y hacia Rusia, sin ningún tipo de problemas. Hay una situación complicada con las relaciones comerciales entre privados y los bancos ubicados en América Latina, en el Caribe, en Estados Unidos, que debido a las sanciones contra Rusia, contra Venezuela, limitan un poco esa actividad financiera. Sin embargo, en la Cámara Venezolana Rusa podemos asesorarles, acompañarles y informarles sobre cuáles mecanismos pueden ser abiertos en diferentes países para que las contrapartes rusas puedan hacer y recibir pagos de nuestras empresas en Venezuela. El tercer punto es participar en ferias y eventos de una manera activa. Es cierto que Venezuela ha participado durante varios años consecutivos en eventos turísticos en Moscú, especialmente en la feria MIT, que es la feria de servicios turísticos de turismo de Moscú. Es muy importante que como entes privados nos sumemos a estas iniciativas del Estado venezolano, ya que las empresas rusas no llegarán solas a Venezuela y por ende los turistas rusos no llegarán solos a Venezuela. Y la apertura de un vuelo, si bien es un factor sumamente importante, no es el único factor determinante para que un turista ruso decida venir o no venir a Venezuela. Es importante entender que la presencia en este tipo de eventos en Moscú, en San Petersburgo, en Kazán, en las grandes ciudades rusas, es muy importante ya que, valga la redundancia, le da presencia constante al país. Se va tejiendo una red de contactos, se va haciendo lo que es llamado el networking, ¿sí? Pero además va haciendo que la cara del país sea frecuente, se va entrando en ese círculo que es bien cerrado de la industria turística rusa y se va posicionando de esa manera el destino turístico Venezuela dentro de la idiosincrasia rusa, dentro del imaginario turístico ruso. Más que el tamaño de la participación del stand, vale es la constancia, la presencia constante. Es decir, de nada vale participar en, volvamos al mismo ejemplo, en la feria MIT de Moscú una vez al año con un stand espectacular si no participamos en las otras 4, 5, 6 ferias de turismo que se hacen en Rusia. Además de eso, quisiera hacerle un llamado a los compañeros de las empresas privadas, pero también de las empresas públicas y del Estado venezolano, para que se evalúe la apertura de una oficina de promoción turística mixta, es decir, público-privada, para potenciar y para posicionar el nombre Venezuela en el mercado ruso. A los privados les digo que no podemos depender siempre de las iniciativas del Estado, no podemos depender siempre de si el Estado o el Ministerio decidió participar o no participar en una feria. Hay numerosos ejemplos de países como por ejemplo República Dominicana, como por ejemplo Turquía, como por ejemplo en la última feria estaban países del sur asiático que tenían stands oficiales del Estado de cada país, pero además stands del mismo país conformados por privados. Yo hago un llamado a los colegas de la empresa privada, a los compañeros del Estado venezolano, a que unamos esfuerzos, como ya se ha venido haciendo, pero hacerlo de una manera sistemática para poder lograr ese posicionamiento y participar en la mayoría de las ferias de turismo de Moscú, de San Petersburgo y de las grandes ciudades de Rusia. Establecer rutas del desarrollo de la industria turística, rutas de mesas de negociación, rutas de promoción,
Tenemos en la Caberús, y podemos hacerle llegar el material a quien nos lo solicite, un proyecto que se llama Incursión al Mercado Turístico Ruso. Allí planteamos que, por supuesto que los vuelos son importantes, la conectividad aérea es algo básico, es un factor fundamental para potenciar el turismo, pero también lo es el posicionamiento. También lo es lograr que al oír la palabra Venezuela, así como nosotros hicimos un ejercicio al inicio de esta presentación, que los rusos, al hacer el mismo ejercicio con Venezuela, obtengan resultados a lo interno positivos de Venezuela. Que dejen a un lado la parte política, que dejen a un lado las múltiples crisis que son maximizadas en los medios de comunicación en el exterior y que empiecen a llegar mensajes positivos. Venezuela, Mar Caribe, Venezuela, gente buena, Venezuela, música, Venezuela, el Salto Ángel, Venezuela, Canaima, Venezuela, un país multidestino. Es decir, empezar a trazarnos una estrategia de posicionamiento. Sin el posicionamiento, es complicado generar un flujo de turistas permanente, más allá de una estrategia puntual de un vuelo charter o un vuelo regular entre ambos países. Y por supuesto, vuelvo al tema de abrir la oficina de promoción turística en Moscú. Eso es sumamente importante y se los dejo como una idea, como un planteamiento a los compañeros y compañeras que nos están escuchando desde el Estado y desde la empresa privada. Además, quisiera darle algunos datos rápidamente para que no se extienda tanto este webinar sobre la negociación con empresas rusas. En la Cámara de Cooperación Económica Venezolano-Rusa tenemos una amplia experiencia en negociaciones en diferentes ámbitos. Lamentándolo mucho, el turístico hasta ahora no ha entrado dentro de las tareas de la Caberús con Rusia, ya que no está desarrollado todavía, pero sí conocemos la cultura de negocios del país contraparte, en este caso Rusia, y podemos hacer algunos comentarios para orientar o para formar a nuestras empresas, a nuestros representantes, a nuestros servidores turísticos, para que puedan sentarse con una contraparte rusa y entender cómo se está manejando la reunión, entender algunas señales y signos. Lo primero es que las decisiones usualmente en las organizaciones y empresas rusas son tomadas por el así llamado número uno, es decir, el dueño o el director de la empresa. Si a una reunión asiste un gerente, un subgerente, un encargado de área, lo más seguro es que él no tenga la facultad para tomar decisiones en la reunión. Los rusos suelen tener visiones a corto plazo de los negocios. Es importante hacerles ver la ventaja de trabajar a mediano y a largo plazo, sobre todo en contextos tan complejos como lo es el lanzamiento de una relación turística desde cero. Las reuniones de trabajo son un asunto serio. Eso pega un poco a veces con nuestra mentalidad latinoamericana, ya que somos muy informales en el trato, en algunas circunstancias de trabajo, y los rusos valoran mucho eso. Así que uno de los consejos es que las reuniones de trabajo son un asunto serio y hay que enfocar bien la manera en que se va a llevar cada reunión de trabajo con una contraparte rusa. Usualmente los conocimientos en otros idiomas son bastante limitados, hablo de los rusos. Es por eso que hay que comprobar la necesidad previo a la reunión, sobre la necesidad de un intérprete o de un apoyo de traducción.
el lenguaje corporal de los rusos es mínimo. Es decir, usted puede estar con un ruso negociando y puede no entender si lo que usted está planteando le interesa, no le interesa, le molesta, le agrada. Los rusos suelen pensar en silencio antes de responder. A diferencia de otras nacionalidades, incluso de los latinoamericanos, los rusos suelen ser muy meditativos a la hora de dar una respuesta. Incluso si se les pone, como decimos en Venezuela, entre la espada y la pared, ellos siempre van a guardar silencio, van a meditar y luego es que van a dar una respuesta. El atuendo es muy importante para los negocios. Intente demostrar su estatus. Así como nosotros tenemos estereotipos, yo pienso que toda persona tiene sus estereotipos y toda cultura también tiene sus estereotipos, los rusos le dan mucho valor a cómo se ve la persona, cómo luce la persona. Es por eso que si va a alguna reunión, trabajo, alguna negociación con una contraparte rusa, intente verse bien, intente verse como una persona de negocios, intente demostrar su estatus, ya que eso va a ser tomado en cuenta por la contraparte rusa. Otro punto es que a los rusos, a las rusas, les gusta ser vistos como tipos o tipas duros. Es decir, yo hablo fuerte, yo tengo la razón, yo soy el que exijo. Por eso no se sorprenda si alguno de ellos, entre ellos, le grita a su subordinado o incluso si le llegase a levantar la voz o gritarle a usted. En Rusia esto no se ve como una falta de respeto, esto simplemente es una insistencia en defender los intereses. Y luego de que dos personas, dos contrapartes, dos empresas se pegaron un par de gritos, por decirlo coloquialmente, pueden simplemente sonreír y tomarse una foto juntos o darse la mano o irse a almorzar juntos o a tomarse unos tragos. Para cerrar la presentación, ya que tenemos casi los 45 minutos, quisiera poner a la orden todas las capacidades, todas las habilidades de la Cámara Venezolana Rusa para generar enlaces con empresas rusas, para organizar, articular participaciones en ferias y eventos en la Federación de Rusia, para organizar, planificar, ejecutar misiones comerciales tanto de operadores turísticos en Venezuela como de delegaciones venezolanas en Rusia. Podemos articular y lo hemos hecho con empresas de otros sectores de la economía. Abrir oficinas, abrir representaciones en Rusia. Podemos ofrecerle información de mercado actualizada y adaptada a las necesidades venezolanas. Podemos ofrecer servicios de traducción e interpretación del ruso al castellano y del castellano al ruso. Podríamos servir también como casillero para correspondencia de negocios en Rusia y, por supuesto, apoyarlos en materia contable, tributaria y jurídica en la Federación de Rusia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pablo. Agradecemos al público la atención prestada. Comenzaremos la ronda de preguntas. La pregunta número 1, recibida vía WhatsApp, es la siguiente. Los rusos aparentan ser personas muy serias. ¿De qué manera podemos empatizar con el turista ruso de manera que quiera repetir su viaje a Venezuela? Sí, el turista ruso o la persona rusa es una persona que de entrada es muy fría, puede llegar a ser muy seca. Sin embargo, cuando entra en confianza, es una persona muy amigable, muy leal,
Si al ruso le gustó la atención recibida, él con total seguridad va a repetir de nuevo ese destino y va a quedarse con muy buenas impresiones de el prestador de servicio o de la persona que tuvo trato con él. Pregunta número 2. ¿Cuánto dinero necesita un turista venezolano para pasar 15 días en Rusia? Wow, es una pregunta muy relativa, ya que cada persona viaja como, como, como puede y como quiere, ¿sí? Con sus capacidades, pero se podría partir de algo bien básico. Un pasaje a Rusia varía desde los 1.000 a los $1.300 con una conexión en Europa o incluso el vuelo de Conviasa. Tengo entendido que estaba o está planificado para tener un costo de $1.200, $1.300. Si a eso le sumamos que en un hotel económico en Moscú, muy económico, está alrededor de los $50 por noche, serían 750 más 1.300, llegamos a los $2.000, más 80, $100 siendo conservadores para gastos por día. Ese más o menos sería el presupuesto, de 2.800 a 3.200 dólares para pasar modestamente, pero intensamente 15 días en Rusia, viajando desde América Latina o desde Venezuela. Y nuestra última pregunta es la siguiente. Conociendo los inconvenientes con las telecomunicaciones en Venezuela, ¿esto podría afectar negativamente al sector? Sí, evidentemente el tema de las comunicaciones es complicado en nuestro país. Al recibir a turistas rusos, el turista ruso siempre va a querer estar conectado, como creo que cualquier persona hoy en día, y es importante que esas dificultades sean convertidas o sean vistas como oportunidades de mejorar nuestro servicio. Es decir, si usted tiene un hotel, una posada, si usted es prestador de servicio, bueno, haga las mínimas inversiones necesarias para que durante la estadía en sus instalaciones los turistas tengan acceso a internet, a comunicaciones. Si usted ofrece o si usted está en una relación, es contraparte de una empresa rusa, de una turoperadora rusa, pues ofrézcale a los turistas que les lleguen en cada vuelo, a cada grupo de turistas, una tarjeta SIM para cada uno, para que puedan estar conectados, ya que mal que bien acá las comunicaciones en Venezuela siguen funcionando y funcionan. Creo que cada uno de nosotros tiene su teléfono celular y mal que bien está en comunicación. Entonces, ya que hay algunas falencias en nuestro país, pues utilicémoslos como algunas oportunidades para mejorar y elevar nuestro servicio. Habiendo así acabado la ronda de preguntas, la Caberuz desea invitar a todas aquellas empresas y organizaciones a vincularse con la Cámara en calidad de afiliados y aliados colaboradores. Estamos para servirles. Al mismo tiempo, deseamos invitar al público al conversatorio online denominado El idioma ruso, clave para un presente exitoso, organizado por el Centro de Altos Estudios del Desarrollo y las Economías Emergentes, CEDES, con la colaboración de la Caberuz. El conversatorio se celebrará a través de esta misma plataforma el próximo miércoles 16 de diciembre a las 10 a.m. Podrán encontrar mayor información a través de nuestras redes sociales y las del CEDES. Para cerrar, queremos anunciar la colaboración entre la Caberuz y la televisora TLT para la transmisión de muestras del Festival Internacional de Cine Lampa 2020. Las transmisiones se estarán realizando a inicios del año 2021. Los invitamos a estar atentos a través de la señal de TLT, la tele tuya.
Agradeciendo su atención, los dejamos con un cortometraje del director alemán Vincent Urban sobre Rusia y sus realidades. La Caberuz se despide. Hasta el próximo evento.